Espero que hayan tenido todos unas buenas vacaciones de Pascua. Bienvenidos otra vez a retomar aquí nuestro seminario de honor, violencia y mujer en la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XXI. Y hoy tenemos acá con nosotros al profesor Hugo Ramírez Sierra, profesor de la Universidad de los Andes. Hugo Ramírez es especialista en literatura de los siglos XVI, XVII, medieval y sobre todo en literatura colonial, que nos va a hablar un poco de qué es este mundo de la literatura colonial, cuáles son sus intersecciones con la literatura peninsular, y de eso irá su conferencia de hoy. Y estoy particularmente contenta de tener acá a este invitado porque, bueno, Hugo fue mi director de tesis de maestría en la Universidad de los Andes, mi alma mater, como ya les había comentado, y pues es uno de los responsables de que 10 años después de estar yo allí en mi universidad en la carrera, pues me haya interesado por estos temas y esté hoy aquí desarrollando este proyecto europeo, él y otros profesores como Amalia Iriarte de mi universidad, que también nos está colaborando con la difusión de este proyecto. Entonces estoy feliz de tenerlo acá y de compartirlo con todos ustedes. Entonces, Hugo, te dejamos la palabra para que nos cuentes de este panorama de la literatura colonial. Bueno, buenos días y buenas tardes. Yo estoy en Bogotá, les digo buenos días y buenas tardes para ustedes. Voy a compartir mi pantalla para, para comenzar. Pues agradecer obviamente a Sara Santa que tiene, pues, que está haciendo pues, este proyecto que está tan bonito y que yo agradezco de verdad que me haya invitado. Y obviamente a pues, su profesora anfitriona en la Universidad de Milán, María Rosa. Voy a hablar del tema de la honor, violencia y mujer en la literatura, ya en este caso hispanoamericana, digamos, del siglo XVI y XVII. Y hay una cosa que quizá es importante tener en cuenta, y es que cuando nosotros hablamos de la literatura hispanoamericana del 16 y del 17, voy a comenzar a mostrar unos mapas a propósito, porque el corpus, a la hora de pensar, por ejemplo, la representación o la situación de las mujeres, por ejemplo, o el tema del honor o de la violencia asociado con mujeres con mujeres o con personajes femeninos, pues va a variar mucho dependiendo en buena medida de casi que de los avances, digamos, o del proceso en que se van eh, ampliando los territorios conquistados, dicen unos, ocupados, dicen otros, colonizados, dicen otros, digamos, conquistados y colonizados, digamos. O sea, en la medida en que, y el propósito de mostrar unos mapas al comienzo va a ser básicamente sensibilizarlos y sensibilizarlos a ustedes sobre el hecho de que la imagen, la percepción que tenemos, digamos, de lo que es eso que llamamos el territorio americano a lo largo del siglo XVI y XVII, pues cambia y va cambiando rotundamente, va siendo cada vez más complejo. Y simplemente quiero mostrar algo, solo por comenzar, para mostrar algunos mapas. Este es un mapa de 1507. Si ustedes se dan cuenta, el mapa mundi, en realidad América es algo que está acá y es una gran franja que se extiende de un lado del grado izquierdo de una mar océana que no se conoce muy bien. África es lo más grande, España o la península ibérica es una cosa muy chiquita, y de América solo lo que se conoce es esa gran franja, y eso quizá es bien importante tenerlo en cuenta. Casi que lo que se diga a propósito de mujeres o violencia contra las mujeres en textos asociados con ese periodo estará marcado sobre esa imagen de esa franja que en realidad es más bien como una suerte de gran isla del Caribe que no se sabe muy bien qué es en ese momento. Cuando uno avanza, digamos,
Este es un mapa del 61, ahí están las fuentes siempre. Si se dan cuenta ustedes, aquí ya la imagen es un poco más completa, este mapa muy famoso de Sebastián Münster, y ya, por ejemplo, se reconoce con relativa tranquilidad la amplitud del continente americano, la franja media, que sería Centroamérica, el estrecho de Magallanes, que está abajo, ya hace, cuando sale este mapa en el 560, ya hace 30, 40 años fue la expedición de Magallanes y Elcano. Entonces ya esos territorios están más o menos conocidos, ya son obviamente conocidos, ya están definidas perfectamente las islas del Caribe, etcétera, etcétera. Y uno cuando avanza en los mapas, este es de 595, ya finales del siglo XVI, ahí está claramente definido, o sea, mucho más claramente definido, más bien digamos, las islas del Caribe, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, las Guyanas, y una parte acá que se supone sería Brasil, en esa división que se hizo con el Tratado de Tordesillas. Este es otro mapa, 630, y acá ya me interesa, es una cosa que es bien interesante tener en cuenta, y es que en realidad lo más conocido está en los bordes de las costas, es todo lo que ya tiene toponimia, todo lo que ya tiene nombres, pero aún hay, como todavía en la actualidad, aún hay vastas zonas dentro de los continentes que en realidad no se conocen, que en realidad no han sido descubiertas, para ponerlos en la, digamos, como en el léxico tradicional. Ya entrando en el periodo que nosotros, se supone que yo debo hablar de Nueva Granada. Cuando uno mira un mapa de lo que es el virreinato de Nueva Granada, o de lo que en algún momento podríamos decir literatura en Colombia, por ejemplo, pues en realidad hay también la percepción, digamos, tiene que ser muy amplia, porque tenemos que tener en cuenta que en lo que era ese virreinato de Nueva Granada, o ese territorio, lo llamado actual Colombia, pues estaba asociado, por ejemplo, con Panamá, que hasta hace poco más de 100 años hacía parte de Colombia, o tenía hacía parte, digamos, por ejemplo, Venezuela, que está acá en la costa atlántica, o buena parte del Ecuador, del Perú incluso. Y las Guyanas, obviamente. Este mapa de 1776 como que distingue bien acá, un poquito mejor por lo menos, digamos, de nuevo, las costas de la actual Colombia, Venezuela, las Guyanas y el Brasil. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, en este mapa ya esto es pasado los procesos independentistas, es bien interesante tener en cuenta, por ejemplo, que todavía en este mapa de 1826, todavía cuando se habla de Nueva Granada, todavía se tiene en cuenta Panamá, o sea, la frontera iría casi hasta Nicaragua, tendría en cuenta todo Venezuela, buena parte de Ecuador, de Perú, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque muchos de los datos, digamos, que muchas de las representaciones o muchos de los textos que estamos asociando con la con la representación, digamos, de mujeres o de personajes femeninos, aparecen en algunos casos, sí, claramente ubicados, digamos, en tal ciudad, en tal sitio pasa una cosa, no sé qué, pero en otros, el dato de en dónde específicamente está siendo representado algo o alguien o algún caso, como se diría, es mucho más difuso, es mucho más difícil de tener. Ese es un primer asunto a tener en cuenta. Entonces, como que la imagen que tenemos sobre la mujer, o sobre los personajes femeninos, o sobre la representación de violencia, estará asociada necesariamente con los avances, digamos, que se van haciendo en la conquista. Me explico, primero se van a conocer cosas sobre el Caribe, después sobre México, más tarde sobre el Perú, y luego más tarde sobre el Perú, y mucho más tarde sobre Chile y Argentina, poniéndolo un poco con la terminología actual, o con los nombres actuales. ¿Por qué? Pues porque es el orden del avance de la conquista, y eso es más o menos un criterio, digamos, que debemos tener en cuenta. Difícilmente vamos a encontrar testimonios de violencia contra mujeres, qué sé yo,
en 1510 en Chile. ¿Por qué? Pues porque es que allá no ha avanzado la conquista todavía. Así de sencillo, digamos. O antes de 519 en México. ¿Por qué? Pues porque es que antes de 519 no se ha llegado a Tenochtitlán, al centro de México. Se está todavía sobre la costa del Caribe. Entonces, los testimonios que tengamos estarán asociados, por ejemplo, pues con las islas del Caribe, que era lo conocido hasta ese momento. Eso es como un primer asunto que quería comentar. Un poco para entender teóricamente de lo que se trata acá, quiero traer a cuento, digamos, un texto que se publicó el año pasado, que publicó un profesor colombiano, Diógenes Fajardo, en donde él básicamente dice que cuando uno estudia la realidad colonial, pues leo rápidamente esto, cuando se estudia la realidad colonial, esta es muy compleja, y por ello las manifestaciones, perdón, acá. Las manifestaciones discursivas plurales que conforman hoy en día el ingente corpus investigativo. Debemos tener en cuenta oralidad, diversas formas de escritura, varias lenguas que implican transcripción y traducción, productores y receptores, y una gran diferenciación cultural. O sea, cuando uno entra a mirar los corpus, no tiene un corpus claro, digamos. Incluso en Europa era difícil todavía definirlo. Uno lee... nosotros hemos hablado acá, por ejemplo, de, qué sé yo, del Quijote en un momento dado, y se conocía la península ibérica, y más o menos, sí, pues porque de allí estaban saliendo como los referentes que luego iban a llegar a América. Pero cuando se piensa en qué era lo que pasaba en América, ¿sí? Eventualmente lo que uno debe tener en cuenta también es como toda esa multiplicidad, digamos, de producción que está apareciendo, que no solo aparece en una sola lengua, no solo es producción en español, no solo es producción escrita, no solo es producción hecha por hombres, por sujetos masculinos, digamos, sino que es necesario tener en cuenta como los distintos tipos de productos que están apareciendo. Y acá, sigo siguiendo con este texto, la base, digamos, de este texto de Diógenes, lo pongo acá entre corchetes cuadrados. De un lado, los temas, por ejemplo, los temas a propósito de los cuales se escribe sobre América no necesariamente corresponden con nuestros intereses. El tema de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, pues no es que haya grandes textos dedicados a eso. De hecho, lo que uno tiene que hacer siempre es como, dentro de la información que ya tiene, comenzar a rastrear qué hay en los documentos ya conocidos, que es lo que vamos a hacer hoy. ¿Y eso por qué lo hace? Y más o menos ahí lo que me interesa es como llamar la atención que, por ejemplo, los estudios realizados a propósito de la situación de la mujer en el periodo colonial, eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Mabel Moraña, que es una investigadora bien interesante que trabaja en Estados Unidos, lo obligan a uno como a mirar esos mismos textos, ¿sí? Mirar esos textos que todos conocemos, pero comenzar a mirarlos como en una perspectiva distinta. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la violencia contra las mujeres? ¿Cómo está representada en esos textos? El tema no aparece ampliamente desarrollado, sino que son puros detallitos, lo que es lo que vamos a mirar. O, de la misma manera, cuando uno comienza a mirar cómo es el aporte cultural de otros grupos, por ejemplo, ya no solo de los españoles o de los indígenas, sino también, por ejemplo, de los negros traídos en condición de esclavos a América, o la relación que estos establecieron con españoles o con portugueses o con nativos americanos, etcétera, etcétera. Y ahí ya el criterio, digamos, un criterio clave, lo da Edward Glissant en un texto de 2002. Entonces, importante eso, como que esos tres criterios que he tratado de presentar. De un lado, hay una variación para entender cómo es el tema y cómo podemos trabajar el tema desde el contexto hispanoamericano, el tema de la violencia contra las mujeres, es clave tener en cuenta cómo va avanzando el proceso de conquista, colonia, colonización, con todas las comillas que quieran sobre esos términos, digamos. Punto número uno. Punto número dos,
como los textos a propósito de los cuales estamos estudiando no están necesariamente asociados con el tema de la violencia de la mujer, sino que son, o contra la mujer, sino que son temas, son otros temas los que están abordando y en algunos fragmentos es que dejan esas perlitas, dejan esos pequeños detalles. Y lo tercero es el hecho de que no solo deberíamos tener en cuenta la, el aporte, digamos, europeo, la lógica con la cual se están moviendo en Europa, o las técnicas con las cuales se mueven en Europa, las lenguas europeas, por ejemplo, sino también otras lenguas. Esa interseccionalidad es súper importante para entender el proceso en América. Y entonces eso nos obliga, por ejemplo, a tener en cuenta que cuando leo crónicas, no solo puedo pegarme, digamos, a lo que dicen las crónicas producidas en el contexto de la lengua española, sino que necesariamente tendré que estar pensando en desarrollo, en textos asociados con otras lenguas, textos que se ocupan del mismo periodo, que se ocupan de las mismas zonas y de los mismos problemas, pero que al ser puestos como en otras lenguas, nos obligan como a replantear el problema, a mirarlo con mayor cuidado. Y aquí pongo simplemente un ejemplo, unos ejemplos. Uno puede mirar crónicas en italiano como la de Pigafetta, o en latín como la de Martín de Aglería, o la de Thomas Geisha en inglés, o la de Nicolás de Federman hecha en alemán, o incluso en lenguas americanas. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Acá yo pongo lenguas americanas y pongo obviamente a Bernardino de Sahagún o a Fernando Alvarado Tesosomoc, pero también, y más adelante lo vamos a mirar, puede haber textos cuyas primeras versiones no aparecieron ni siquiera por escrito, sino que se manejaron a través, por ejemplo, de quipus, que eran unas cuerdas y una relación entre cuerdas y nudos, ¿sí? A través de los cuales por medio de los cuales se contaron, por ejemplo, las historias del Perú. Más adelante vamos a ver un texto que tiene como origen y que expresamente lo dice. Esto sale de un quipú, o sea, esto sale de un texto que fue escrito, comillas, con hilos, ¿sí? Y con cuerditas y con nudos. Y es la interpretación que se hace de esos hilos y de esos nudos, el, la versión que nosotros damos en español, digamos, tiene como base es un ejemplo de violencia contra mujeres, digamos, aparece ahí, en quipús. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y obviamente incluso uno podría mirar crónicas escritas en árabe, como esta de Elías al-Mushili, que esta se publicó en 2004, si no recuerdo mal, aunque el texto es de 1669. La fecha de la publicación de Elías al-Mushili me gusta llamar la atención, porque en el contexto en que se estaba hablando de la necesidad literalmente de acabar con todo lo árabe, lo musulmán, de esa guerra de civilizaciones en la que teóricamente nos mandaron, como que quienes hacíamos estudios coloniales recordamos, venga, pero ojo que desde Bagdad se escribió una crónica de India, y es importante tener en cuenta. La versión es la escrita por Elías al-Mushili. No perdamos de vista. Este señor estuvo recorriendo América durante el siglo XVII y es bien bonito. Entonces hay otras lenguas como fuentes, tenemos otras técnicas de escritura, otras formas de narrar, como la de los quipus, por ejemplo, o tenemos, por ejemplo, formas de representación, como las representaciones teatrales. Aquí simplemente traigo a colación, por ejemplo, las obras elaboradas por Tirso de Molina, a propósito de los Pizarro, la llamada trilogía de los Pizarro. Esta que está en alemán acá es en la imagen, es la de Nicolás de Federman, que es una historia sobre Bogotá, escrita en alemán y que se conserva en la Universidad de Tübingen, que es de 1500, o de 1540, 50, bueno, ahí hay una fecha, 1507. ¿Qué, perdón? 1557. Listo.
Otra de las cosas que también es importante tener en cuenta, digamos, como en esa lógica de la interseccionalidad, es esta imagen, es este hecho de que si bien nosotros, en los casos que por lo menos se han estudiado acá en la clase, digamos, se piensa, por ejemplo, en las mujeres asociadas con estamentos, qué sé yo, de la nobleza o qué sé yo, mujeres campesinas o mujeres en la corte, o no sé qué. Cuando uno piensa en esa condición de las mujeres para el caso hispanoamericano, tiene que tener en cuenta también estas representaciones de las castas. ¿Y por qué esas representaciones de las castas son tan importantes? Pues por una razón muy sencilla, y es que producto del proceso de colonización, la valoración que se hace de estas castas, digamos, pues es muy compleja. ¿Por qué? Por los cruces. O sea, en principio, uno supondría, estoy simplemente como casi que en el terreno de las hipótesis, que hay mujeres blancas, mujeres indígenas y mujeres negras, y nunca se cruzan, pero en la práctica siempre hay cruces raciales, y entonces necesariamente uno podría, este es un cuadro, estoy mirando acá mis notas, que se conserva en el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán, en México, y que representa, por ejemplo, no sé, blancas europeas con indígenas americanas o negras traídas de África, asociadas sí, con cualquiera, pues con cualquiera de esos grupos. Entonces, leo simplemente los mestizos, mujeres mestizas que podrían ser, por ejemplo, hijas de españoles con indígenas, o mujeres castizas que podrían ser hijos de mestizos con españolas, o zambas, hijas de africanos con indígenas, o mulatas, hijas de españoles con africanos, o moriscas, hijas de mulatos con españoles, etcétera. O sea, como que la representación, por ejemplo, el castigo que se haga sobre una mujer o la agresión que se haga contra una mujer, a veces como que se mide la gravedad, por decirlo de alguna manera, en función del grupo, casi que del grupo étnico al cual está metido. Podríamos un poco usar un poco para entendernos, digamos, usar ese léxico. No son las blancas, las indígenas por separado, las esclavas, sino que se van cruzando. Y vamos a mirar ahorita un ejemplo en donde en algún momento una mujer dice, pero todas lo hicimos, ¿por qué me castigan a mí? Cuando uno mira el texto con cuidado, pues porque es que es negra y las otras son mulatas, y entonces como que es la negra la que más va a llevar a la hora de hacer un castigo en donde varias mujeres están metidas, pues a quien más se va a castigar es casi que a la africana que llegó. A las otras que tienen cruces, ¿sí? que están asociadas con cruces, pues a esas no se las puede castigar tan duro. Se es un poco más tolerante, por ejemplo. Comienzo con este texto, que esta es una traducción del primer viaje ¿de quién? De Antonio Pigafetta, y lo traigo a propósito. Por ejemplo, leo simplemente rápidamente los pasajitos rojos. Nos prometían por esclavos a una o hasta dos de sus hijas, pero no nos ofrecieron jamás a sus mujeres, quienes por los demás no habrían consentido en entregarse a otros que a sus maridos, porque no sé qué. Si las mujeres tienen hijos, las llevan suspendidos. Entonces, ahí en el texto de Pigafetta es bien interesante tener en cuenta que, de medio de todas las cosas que está contando, a la hora de hablar sobre mujeres en la costa, en la costa de la actual Guyana, por ejemplo, la costa Caribe, pero sobre la zona de las Guyanas, cuando habla de las mujeres, cuando hace esta presentación, llama la atención que, por ejemplo, ellas no están, es a las solteras, digamos, a quienes son las solteras quienes son objeto de intercambio. Las casadas no, entre estos grupos. Y de hecho, una cosa que llama la atención también en el texto es que las casadas son aquellas que en un momento están defendiendo una suerte de honor diciendo ellas no lo habrían permitido, ellas no habrían consentido en entregarse. Las solteras sí, las jovencitas sí, las casadas no. Y ese es un matiz interesante. También interesante a la hora de pensar en esta condición de las mujeres es el hecho de que siempre, si están casadas, van acompañadas por sus maridos, porque estos son muy celosos.
y lo deja consignado el cronista. Ese es un ejemplo rápido. Otro ejemplo que uno puede traer a cuento es este, que es de Fernando González. Voy a ir presentando los ejemplos rápidamente, digamos, y más o menos en orden cronológico. El primero se publica en 524, pero es importante tener en cuenta que la expedición de Magallanes y Elcano arranca en 1519 y termina más o menos en 500, si no recuerdo mal, es en septiembre de 1522. Cuando se publica en el 24, ¿sí? En realidad, por ejemplo, ahí no se sabe ni siquiera la lengua en la que fue escrita, si fue realmente escrita en italiano, fue escrita en francés, o cómo fue que se escribió. Y pues ahí como que, ahí ya tendríamos un primer problema asociado, por ejemplo, perdón, con las traducciones de los textos en donde se está hablando de las mujeres. El siguiente ejemplo que traigo acá a cuento es este, que es del Sumario de la Natural Historia de las Indias, publicado en Toledo en 1526. Aquí es importante, de nuevo solo los pasajitos en rojo. Un punto interesante, también ahí está hablando sobre el Darién. El Darién es la zona limítrofe entre Colombia y Panamá. Un poco, si me devuelvo a los mapas, el Darién estaría ubicado en esta zona, digamos, en el límite entre Panamá y Colombia, saliendo de Sudamérica y entrando a Centroamérica, que es una zona todavía con un montón de problemas, digamos, de migraciones y de violaciones de derechos humanos muy terribles. Y allí, hablando de esta zona del Darién, hay un momento en donde dice, si faltan hijos mayores, serán las hijas las herederas de los príncipes, las herederas de los señores. Y en otro momento dice, las otras gentes toman sendas mujeres nomás por aquella, y aquellas algunas veces las dejan, toman a otras, pero acaecen pocas veces. Ni tampoco para eso es menester mucha vocación, sino la voluntad de uno o entre ambos, en especial cuando no paren. Y el asunto es bien interesante porque, en principio, la primera parte, el primer fragmento está hablándonos en 1526 el Señor dice, mire, en esta zona del Darién las mujeres heredan. En el segundo pasaje está diciendo, la segunda citita, lo que está comenzando a comentar, digamos, el cronista es, en esta zona hay divorcio y el divorcio se permite sobre todo en los casos en donde no hay hijos de por medio. Si ellas no paren, se pueden hacer divorcios, se pueden hacer separaciones. Pero lo que más me interesa acá, y tengan en cuenta las fechas, por favor. Me interesa hasta acá. Por honradas se tienen mucho, dice, muchos lo atacan. Y por honradas se tienen mucho cuando algunos de las tales las quieren bien. Y muchas de ellas, después de conocer a algún cristiano carnalmente, le guardan lealtad. Y si no está mucho tiempo apartado o ausente, porque ellas no tienen fin ser viudas ni religiosas, ni religiosas que guardan castidad. Están hablando de la preferencia que en algún momento ellas tienen por conseguir teóricamente, según este señor dice, maridos españoles. Cuando se empreñan, cuando quedan embarazadas, en algunos casos estas muchachas toman una hierba con que luego mueven y lanzan la preñez, porque dicen que las viejas han de parir. Las muchachas dicen, ¿quiénes han de parir? Las viejas. Que ellas no quieren estar ocupadas para dejar sus placeres ni empreñarse para que pariendo se les aflojen las tetas, de las cuales muchos se precian y tienen muy buenas y no sé qué. Lo que más me llama la atención o lo que me parece es más interesante tener en cuenta acá, a propósito de la condición de las mujeres, de la violencia, etcétera, etcétera, es, primero, tener en cuenta que están heredando, al menos según el cronista. Segundo, tener en cuenta la posibilidad de divorciarse y que asuntos como, en este caso, el lanzar la preñez, que obviamente está hablando de un aborto,
sobre el evento no se hacen juicios morales, sino que como que el cronista está diciendo, está pasando esto, está como presentándose la condición. Esto es bien interesante porque cuando uno va avanzando en los textos, como que el peso ideológico, por ejemplo, del cristianismo, del catolicismo, es cada vez más contundente. Los primeros cronistas están es como intentando hacer casi que una suerte de balances etnográficos, casi que podríamos decir, no sé si se puede hablar de esa manera en este contexto, pero es como muestren la condición y qué es lo que pasa. ¿Y por qué es interesante tener en cuenta esto? Porque menos de 100 años después ya hay bravas discusiones sobre qué es lo que están haciendo estas mujeres, qué es lo que está pasando allí. Pero los primeros casos, en esas descripciones que aparecen, en esas primeras descripciones que aparecen registradas por estos cronistas, esos juicios morales, por decirlo de alguna manera, no aparecen. Este es un texto que es relativamente conocido. Esto es de Bernal Díaz del Castillo sobre la historia verdadera, y se llama La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. En el capítulo 37 hace la presentación de doña Marina, más conocida como la Malinche. Cuando uno comienza a mirar el texto con cuidado, lo que llama la atención acá de esto es que la presentación que se hace de la doña Marina obedece más a un criterio previo, de hecho, a una lógica de historia bíblica que sirve para contar la historia de la señora. O sea, la manera de presentar a doña Marina, recuerden ustedes que doña Marina fue la mujer que sirvió de traductora entre los mexicas en el centro de México y los españoles liderados o encabezados por Hernán Cortés. Cuando uno mira esta historia, cuando uno mira este capítulo completito, se da cuenta que todo lo que está contando tiene una lógica bíblica. De hecho, voy a leer rápidamente. Antes de contar lo de Moctezuma, quiero parar y contarles qué fue lo que pasó con doña Marina. Dice, su padre y su madre eran señores y caciques. Murió el padre quedando muy niña. La niña, la mamá se volvió a casar y la niña se convirtió en un estorbo, ¿sí? Y entonces los papás se la regalan, y acá es bien importante, y en aquella estación se supone que se murió la niña, se supone que se murió la niña, y ellos se la regalan a los de Chicalango, que la dieron a los de Tabasco, y los de Tabasco se la dieron a Cortés. Como que la niña comienza a ser un objeto y comienza a pasar, digamos, por distintas manos. Y es así como aprende las lenguas, de hecho. Después está doña Marina, ¿sí? Participa en todas las guerras, está en la de Tlaxcala, en la de México, es una excelente mujer, sabe lenguas, y siempre la trae consigo Cortés. De hecho, más adelante vamos a saber que tiene hijos y no sé qué y tal. Doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente sobre los indios en toda la España. Luego, había dicho que doña Marina había pasado por una provincia determinada. Después, doña Marina en un momento dice, y como ansí los vi llorar, doña Marina ve llorar a su madre y a sus hermanos, ¿sí? Les consoló y dijo que que no hubiesen miedo, que cuando le trujeron los de Chicalango, no sé qué, que ella iba a proveerlos de ropa y de joyas y iba a hacerlos ricos y no sé qué. Y no avanza en la lectura. Entonces ella se volvió una muy buena cristiana y tal. Y todo esto lo digo, y así cierra el cronista, y todo esto lo digo, acá en el último subrayado en rojo, y todo esto que digo, sé lo yo muy certificadamente, y esto me parece que quiere remedar, y acá está, lo que le acaeció a sus hermanos, a José, a sus hermanos, en el Éxodo a José, lo que le sucedió a José y a sus hermanos en el Éxodo, en el texto bíblico, que vieron en él el poder, que vieron en su poder cuando lo del trigo, dice. O sea, lo que está diciendo es, la historia de doña Marina, la elaboración de la historia de doña Marina, tiene como antecedente un texto bíblico. No es la historia
casi que podríamos decir, no interesa cuál es la historia de ella. Lo que interesa es contar una historia que corresponda, ¿sí?, con un texto bíblico, que haga parte como de una tradición discursiva. Y qué mejor que mostrarla como una mujer que fue despreciada, como una mujer que fue creciendo en su posición social, como una mujer que se convirtió en poderosa, con una mujer piadosa en un momento dado, que es capaz de ayudar a su madre y a su hermano en un momento de dificultad. El modelo de representación de esta mujer, ¿sí?, es el modelo de representación de un personaje, ¿sí? Y eso es bien interesante tenerlo en cuenta, como que la imagen de ella no cuenta, lo que ella es no cuenta, lo que cuenta es que ella entre a participar de una lógica que obviamente es cristiana, católica, occidental y tal. Continúo. Otro texto, este es más o menos, esto es de Pedrarias de Almesto, y lo que cuenta es la historia de Lope de Aguirre. Aquí me sirvo de la edición que hizo Álvaro Baraybar en El Griso, en la Universidad de Navarra. Y lo que me interesa es mostrar cómo, en un momento dado, una muchacha, Inés se llama, eh, es víctima, es asesinada por su padre en un momento de tensiones políticas, como una manera de resolver un problema. Este señor, pues la forma adecuada, según él, de resolver un problema es mate a la hija. Está el pasaje completo de la relación de lo que sucedió, según la versión de Pedrarias de Almesto. Leo solamente lo rojito, que es lo que más me interesa. Y viéndose solo, Aguirre, Lope de Aguirre, entró donde estaba su hija y díjole: hija, yo te quiero matar, por eso encomiéndate a Dios. Y la hija, abrazándose con él, diciéndole: oh Padre mío, por amor de Dios. Y él quiso tirarle con un arcabuz, y la moza, lo mejor que pudo, forcejando con él, se lo quitó. Y viendo él que no se podía aprovechar del arcabuz, echó mano de la daga, comenzóle a dar de puñaladas hasta que la mató. Y luego la gente del rey, que tuvo nueva que quedaba solo y matado a su hija, vino de golpe a fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me interesa es eso, cómo en un contexto de tensiones políticas, la forma de resolver las tensiones es matar a la muchacha es primero tirarle con un arcabuz, ella logra defenderse y no tiene reparo el conquistador en matarla a puñaladas. Pueden ustedes ver el texto completo. Entonces, hasta ahora lo que he mostrado, digamos, es como lo que he querido mostrar hasta acá, es como las mujeres asociadas con condiciones de herederas, por ejemplo, o asociadas con mujeres que se pueden casar o se pueden divorciar, o mujeres que pueden abortar en un momento dado, y como que no hay juicios morales sobre eso. En como la construcción de la imagen de la representación del personaje femenino o de la mujer está asociada con que la imagen que de ella se construya tendrá que coincidir con referentes bíblicos, en el caso de esta de doña Marina. Y esta tercera me interesa es sobre todo por verla abiertamente, ella como objeto, digamos, para resolver a la brava un problema político, como matando a la hija para que no se vaya, para no ir a permitir que crezcan más los problemas. Esa es una cosa, esa es una manera de hacer esas representaciones de violencia contra las mujeres. Pero hay otras que son distintas, o digamos que están asociadas como con una suerte de evolución. En la Araucana de Alonso de Ercilla, que cuenta la historia de la conquista del actual Chile, el cronista, recuerden ustedes que la crónica de la Araucana se escribe en se publica en 3 volúmenes. Entonces, del primer volumen,
de la primera parte, que se publica en 1569, desde el prólogo, el cronista dice que y es tanta la falta de gente por la mucha que ha muerto en esta demanda que, para hacer más cuerpo y henchir los escuadrones, vienen también las mujeres a la guerra y, peleando algunas veces como varones, se entregan con gran ánimo a la muerte. Entonces, desde el prólogo, el cronista está diciendo, y acá vamos a tener en cuenta cómo las mujeres, como que la gallardía de las mujeres en un momento dado se asocia con el hecho de que si no hay suficientes hombres para ir a pelear en la conquista, llegarán las mujeres a pelear. Pero acá es importante tener en cuenta, está hablando de las mujeres araucanas, de las mujeres indígenas. Y de hecho, ¿sí? Hay un momento, que es quizá uno de los momentos más bonitos de la crónica, en donde casi que pone a Tegualda, a la hermosa Tegualda, que es una indígena, ¿sí? A la altura, con un heroísmo tal que puede casi que ser, por ejemplo, asociado con el de Lucrecia. Para descansar un minutico la voz, Sarita, ¿me puedes ayudar? Qué pena, a leer las estrofas, las dos columnas de estrofas. Sí, por Gracias. supuesto. ¿Cuántas y ¿Cuántas y cuántas? cuántas vemos? ¿Lo rojo o todo? Bueno, Sí, leo todo todo. y me dices. ¿Cuántas y cuántas vemos que han subido a la difícil cumbre de la fama? Judic, Camila, la Fenicia Dido, a quien Virgilio injustamente infama. Penélope, Lucrecia, que al marido lavó con sangre la violada cama. Hipo, Tucia, Virginia, Fluvia, Loelia, Porcia, Suplicia, Alcestes y Cornelia. Bien puede ser entre estas colocada la hermosa Tegualda, pues parece en la rara hazaña señalada cuanto por el piadoso amor merece. Así sobre sus obras levantada, entre las más famosas se resplandece, y el nombre será siempre celebrado a la inmortalidad ya consagrada. Quedó, pues, como dije, recogida, en parte honesta y compañía segura, del poco beneficio agradecida, según lo que esperaba su ventura. Pero la aurora y nueva luz venida, aunque el sabroso sueño con dulzura me había los lazos miembros ya trabado, me despertó el aquejador cuidado. Viniendo a toda priesa donde estaba, firme en el triste llanto y sentimiento, que solo un breve punto no aflojaba, la dolorosa pena y el lamento. Yo con gran compasión la consolaba, haciéndole seguro ofrecimiento de entregarle el marido y darle gente con que salir pudiese libremente. Muchísimas gracias, Sara. El pasaje es precioso por muchas cosas. Lo primero es, la hermosa Tegualda está casada y su marido se ha ido a la guerra. Como él se ha ido a la guerra, ella está muy pendiente de él y sabe que lo mataron. Ella está detenida y el custodio se supone que es Alonso de Ercilla, el poeta. La misión de Ercilla es cuidarla, no dejarla escapar, pues esta es una prisionera y tal. La representación que hace de ella es muy bonita, porque de entrada la pone, por ejemplo, y esa es la primera estrofa que leyó Sara, asociándola con Penélope, Lucrecia, Penélope, Lucrecia, Porcia, Sulpicia, Cornelia, etc. Y allí mete a la hermosa Cornelia, perdón, a la hermosa Tegualda, que era una joven recién casada, que en un momento dado casi que permite o pide que su marido vaya a la guerra, y cuando en medio del combate ella sabe que él ha caído, el ejercicio que hace es comenzar a buscar el cadáver de su marido en medio de la masa, pues, de cuerpos sin vida. Y es esa la imagen, digamos, que rescata. Lo que me interesa, digamos, acá, a la hora de pensar en la imagen de la mujer, digamos, en la imagen de estos personajes femeninos o de esta mujer, es la representación heroica que se hace, como la fama que construye esta Tegualda, no duda el poeta en ponerla a la altura, por ejemplo, de la fama de Lucrecia,
que la estuvimos analizando acá desde la primera clase. Entonces, muy bonito. Y de hecho, al final casi que el poeta mismo se compromete en: yo con gran compasión la consolaba y haciéndole seguro ofrecimiento de entregarle el marido y darle gente para que con salir pudiese libremente. Casi que el poeta se da cuenta del sufrimiento que está teniendo la muchacha Tegualda, la hermosa Tegualda, y entonces casi que dice todo lo que está haciendo ella por rescatar el cadáver del marido, y entonces él dice: claro, es que yo también, aunque mi obligación era cuidarla, yo también me comprometía a ayudarla a rescatar el cadáver. Y la imagen me parece que es muy bonita, que esa imagen, digamos, es muy bonita. Otra manera de presentar a las mujeres, digamos, a las mujeres, a los personajes femeninos que uno puede encontrar en la literatura hispanoamericana y que ya es mucho más avanzada, es esta, que viene del poema Grandeza Mexicana, publicado pues, obra de Bernardo de Balbuena y publicado en 1604. Grandeza Mexicana es un poema que celebra las fiestas, la belleza, la grandeza de México, digamos. Y al celebrar y al mostrar cómo son esas fiestas, cómo son las calles, cómo son los atuendos, cómo son los caballeros, cómo son los estamentos de gobierno, qué sé yo, también se dedica, en un momento dado, también como que para y llama la atención sobre las mujeres, sobre esta representación de las mujeres. Y acá lo que me interesa o sea, si acá me interesaba llamar la atención sobre el hecho de cómo el padecimiento o el sufrimiento de Tegualda está asociado con, por ejemplo, el de Lucrecia, o con el sufrimiento de Lucrecia. El poeta no duda en presentarlo. Acá lo que comienza a pasar en estos textos, y que ya lo vamos a ver ahorita con mucho más detenimiento, es que es como si las mujeres fueran progresivamente perdiendo la corporalidad, no sé cómo decirlo, y convirtiéndose en unos entes, al menos en la representación literaria, muy abstractos, que no sé si Sara me ayudas a leer lo rojo, por favor. ¿Qué diré de la hermosura? Activo el audio primero. Pues qué diré de la hermosura y brío, gracia, donaire, discreción y aseo, altivez, compostura y atavío de las damas de este alto coliseo, nata del mundo, flor de la belleza, cumplida perfección, fin del deseo, su afable trato, su real grandeza, su grave honestidad, su compostura, templada con suave y gran llaneza. Lo menos de su ser es la hermosura, pudiendo Venus mendigarla de ellas en gracia, en talle, en rostro, en apostura. Cuántas rosas abril, el cielo estrellas, Chipre azucenas, el verano flores, aquí se crían y gozan damas bellas. Muchísimas gracias, es muy bonito porque si se dan cuenta, ya la representación de las mujeres está asociada con lo que es un tópico, las flores, Venus y tal, pero las de México son tan bonitas que Venus baja a México a mendigar belleza de las muchachas mexicanas. Obviamente hace parte de un tópico. O ellas están asociadas con esas rosas de abril, cielo en estrellas, de Chipre a Azucena, son puros tópicos. Una cosa que llama la atención acá es que en poemas como este, sí, repito, la imagen es muy tópica, y me interesa que comencemos a ser conscientes de esto por una cosa que vamos a ver ahorita, en donde casi que una agresión desaparece porque es mejor el tópico. Es mejor tener en cuenta el tópico a tener en cuenta que asesinaron a una mujer. Miremoslo ahorita les anuncio eso. En el desierto prodigioso y prodigio del desierto, que es un texto escrito para primera mitad más o menos 20 años del siglo XVII, en Nueva Granada, o sea, en Bogotá, en Colombia, en la actual Colombia. De ese texto hay varias ediciones, hay varias versiones. Un problema que tienen las ediciones del texto es que algunas están recortadas, incluso en las ediciones modernas a veces se suprimen extensos pasajes con el pretexto de que no responden a determinada lógica narrativa y tal.
El desierto lo que cuenta es la historia de unos muchachos que se van a un desierto, 3 jóvenes, adolescentes, neogranadinos, y se van a un desierto cerca de una ciudad llamada Villa de Leyva, y allí encuentran a un ermitaño y comienzan unos diálogos con este ermitaño. Esos diálogos, esa experiencia de conocimiento de este ermitaño, lo cuentan en un extenso manuscrito de más o menos 1500 páginas, en la versión más completa, y el texto se divide en mansiones, como en 20 mansiones, y cada mansión va siendo como una representación, como va contando como una historia. El manuscrito, uno no podría decir que esto es una novela, hay un autor que ha dicho que esto es la primera novela hispanoamericana, es una hipótesis, pero en realidad a mí me parece que es mucho más interesante tener en cuenta o decir que se trata aquí, en este texto, de una miscelánea, o sea, de un texto que está recopilando como narraciones orales, poesía de ocasión, haciendo una antología poética, incluso sirviéndose de imágenes, recortes, etcétera, etcétera. Esto por juegos, muchísima poesía gráfica. Esto es un poema gráfico que, por más raro que vea, es relativamente fácil de leer. Se arranca desde el centro. De hecho, acá abajo tiene la instrucción para la lectura del poema. 4 letras norte, son y centro del laberinto, y a cada cual con distinto a su esfera de reflexión. Entonces, el centro del laberinto, de ahí arranca la lectura, se arranca es Don Pedro de Valenzuela, es la primera. La segunda es sois Apolo, y sin segundo. Luego, nuevo Parnaso fecundo, que con veloz fama vuela. Entonces, es una forma de representación ahí de un poema gráfico y tal, y se puede repetir montones de veces. Eso ha sido como ya ampliamente estudiado. Esta imagen también hace parte de uno de los manuscritos, y la gracia, si de este lado la gracia es el jeroglífico, como el poema, como estrofa, el jeroglífico como poema, perdón. Acá la gracia es, digamos, el cortar cosas de otros libros y pegarlas, casi que hacer un libro estampado. Parte del interés que tiene, por ejemplo, una de las mansiones, la segunda, es que en esa mansión, comienzo desde acá, están los 4 amigos, están los 3 amigos y el ermitaño, están los 4 comentando textos en una gruta. Están los muchachos, cuentan texto, hablando, haciendo unas meditaciones y todo. Mientras van haciendo esas meditaciones, ¿sí? ¿Qué hay en esas meditaciones? Unos mamotretos en los que van a encontrar algunos prosas, versos, grabados, dibujos. Y allí encuentran esas meditaciones sobre desengaños de la vida humana. Leyendo esas meditaciones, pero encuentran primero unos textos en prosa, que son cada meditación, luego unas décimas, que son décimas de Pedro Calderón de la Barca, van metiendo décimas de Pedro Calderón de la Barca, y después sonetos que glosan esas décimas, ¿sí? Entonces, un poco para mostrar que lo que hacen es ir construyendo un texto, ¿sí? Ir construyendo un texto, y en la construcción de ese texto, pues tienen en cuenta básicamente todo lo que quieren meter. Meten meditaciones metafísicas, meditaciones sobre la muerte, casi todas, meten décimas, meten sonetos, muchos son de ellos, otros son de otras personas o de autores ya reconocidos y tal. En un momento dado, en uno de los textos que meten, es este, que me interesa mucho porque comienza a poner un tema o a plantear un tema que va a ser detalladamente desarrollado más adelante. ¿Quieres leer el soneto, Sara, por favor? Vale. ¿Con qué artificio tan divino sales de esa camisa de esmeralda fina, oh rosa celestial, alejandrina, coronada de granos orientales? Ya en rubíes te enciendes, ya en corales, ya tu color a púrpura se inclina, sentada en esa basa peregrina que forman 5 puntas desiguales. Bien haya tu divino autor, pues mueves a su contemplación el pensamiento,
y aún a pensar en nuestros años breves. Así la verdad se esparce al viento y así las esperanzas son aleves que tienen en la tierra el fundamento. Listo, gracias. Hay una cosa que es bien interesante tener en cuenta, es en una de las versiones manuscritas no dicen de quién es el soneto, y en otra de las versiones manuscritas sí nos dicen de quién. Es un soneto de Lope de Vega y Carpio. Y en efecto, es un soneto de Lope de Vega y Carpio, y de hecho, ese soneto tiene mucha familiaridad, básicamente, el tema del soneto es el motivo de la flor, el motivo de la rosa, perdón, con qué artificio tan del botón de la rosa, con qué artificio tan divino sales de esa camisa de esmeralda fina, que son las hojitas que están por debajo de la rosa, o rosa celestial alejandrina, coronada de granos orientales. Son puros tópicos sobre el tema de la rosa. Ya en rubíes, haciendas, etcétera, etcétera. El tema de la rosa es interesante para nosotros, lo vamos a ver más adelante, es porque el tema de la rosa termina asociado o está siendo asociado ya en este momento con, por ejemplo, la belleza de la mujer amada o la tez de la mujer amada. De hecho, poemas similares hay a una rosa también escrito, por ejemplo, por Sor Juana Inés de la Cruz. Hay también un poema de Calderón, etcétera. Góngora también tiene un poema sobre a una rosa, en donde siempre el tópico está ahí presente. De hecho, el texto, digamos, y acá está la versión manuscrita con el tachadito. Lo que me interesa, bueno, y aquí hay como, pues, algunos de los antecedentes, digamos, de ese motivo de la rosa. Entonces, por ejemplo, aparece en el cancionero de Petrarca, el 157, un poema de Fernando de Herrera. También retoma el tópico. Y en 1582, muy joven, Luis de Góngora escribe un poema en donde aparece también el tópico, ¿no? De la representación de la amada asociada con la rosa y con el color, con el color, con las mejillas, etcétera, etcétera, con los labios y tal. Purpúreas rosas, dice acá. En el Petrarca, no me voy a atrever a leer un soneto de Petrarca en un curso, en una novela italiana, ni loco, de una universidad italiana, ni loco. Pero acá sí ustedes pueden ver claramente en Petrarca, el último terceto, la alusión al color. Acá también está para las purpúreas rosas, etcétera, etcétera. Está siempre el tema del color y la rosa, el color y la rosa. En la mansión cuarta. Entonces están haciendo estas representaciones de la rosa y la mujer y tal, la paran, ¿sí? La paran, ¿sí? Y un momento dicen, no, ya, saben que dejen este tópico acá, dicen los muchachos, avancemos en la historia. Se van a hacer unas meditaciones sobre la muerte y después en la mansión cuarta retoman el tema, pero la manera de retomarlo es lo que me interesa. Comienzan a hablar de los cuatro amigos, están hablando con Arsenio, que es uno de los amigos estos están hablando con Arsenio. Arsenio es un ermitaño. Este Arsenio quiere contar la vida de un Arsenio, que es él mismo, y mientras la cuenta la historia de su amigo Leoncio, que es otro que él conoció por allá. Este Leoncio, ¿por qué nos interesa? Porque Leoncio mató a su mujer. Y la manera de contar, la forma de contar cómo mata a la mujer está perfectamente planteada. La mujer, ¿cómo se llama? Obviamente tenía que llamarse Rosalinda, ¿sí? Él era un joven que vive en Italia, se enamora de Rosalinda, la muchacha que es muy bella, él que es muy joven, pues él se pone de díscolo, comienza a faltar a sus obligaciones, digamos, en casa. Ella lo recela porque ella es una muchacha buena, lo recela, y en un momento dado, ese recelo cala en él, se disgusta muchísimo, y entonces vamos a leer rápidamente las dos escenas. A deshora de la noche, desnudo el acero e inflexible, a los halagos apacibles, a los arrullos gemidores de aquella tortolilla, esforzó el desmayo
de la infausta acción y abriendo las puertas del corazón con tan fuerte llave, privó de la vida a la criatura más bella y más hermosa que el orbe entonces tenía. Murió Rosalinda, y murió Rosalinda al siglo, entregando su dichosa alma al cielo para vivir eternidades. Y más adelante, ya quedó, ay dolor, ajada rosa, quebrada la perla, lisonja los sentidos, en polvo la esmeralda y manda atención, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, la representación del asesinato de la muchacha comienza a ser completamente estilizado. Y entonces ellos dicen, no, la representación de la muerte de Rosa es ajada rosa, quebrada la perla. Y entonces dicen, no, espere, esto se puede hacer mejor. ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Trayendo a cuento un nuevo poema. Y lo que traen es un poema que retoma el motivo de la rosa que está siendo cortada. ¿Lo lees, Sara, por favor? Y es un poema, obviamente, de Luis de Góngora. Sí. Ayer naciste y morirás mañana, para tan breve ser. Quien te dio vida, para vivir tan poco, estás lucida, y para nada ser estás lozana. Si tu hermosura te engañó más vana, bien presto la verás desvanecida, porque en esa hermosura está escondida la ocasión de morir en muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas, que te aguarda algún tirano, dilata tu nacer para la vida, que anticipas tu ser para tu muerte. El poema retoma todos los tópicos que se habían comentado en estos poemas sobre la rosa, la muerte y tal, el salir al jardín, los rubíes, toda esa cosa está retomada, viene de la historia segunda, de la meditación segunda sobre la muerte, y la trasladan al asesinato de la muchacha. Y en el contexto del asesinato de la muchacha dicen, no, espere que el asesinato no importa. Acá lo que importa es la oportunidad casi, que es lo que me llama la atención a mí, de mostrar cómo eso puede ser estilizado. Que pues que es un asunto que, claro, se participa desde la lógica de la belleza, pero entonces toda la acción previa, razón por la cual te dio ocasión a la composición poética, eso se deja de lado, y acá lo que prima es comenzar a llamar la atención sobre tópicos al punto de que llaman la atención, por ejemplo acá, al final, sobre los tópicos, cómo es la representación de la rosa ajada, de la pérdida de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es importante porque tenemos la oportunidad de contar, de traer a cuento un poema de don Luis de Góngora. Ese texto, esa miscelánea, luego trae una novela bizantina, cuenta la historia de un secuestro, perdón, un detalle final sobre Rosalinda. Después Rosalinda se aparece muerta y mancha las paredes, deja escritos en las paredes. Hay una historia muy interesante sobre Rosalinda, al punto que el señor tiene que pues se suicida. Y hay también otras representaciones de mujeres en ese manuscrito. Hay otro texto, voy a comenzar a acelerar acá un poquito, otro texto que también es interesante, también de Nueva Granada, que es El Carnero. Sobre este hay muchas versiones en manuscritas, hay varias versiones en impreso. Y en ese texto, una cosa que llama la atención, digamos, es que mientras los títulos están asociados como con una suerte de historia oficial, las historias que cuentan son historias asociadas con mujeres y crímenes. Por ejemplo, el capítulo 9, de ese 9 o 10, dependiendo más o menos el manuscrito, cuenta, se supone que es la historia de este Fray Juan de los Barrios y la venida del doctor Andrés Díaz Venero de Leiva, pero cuando uno lee en detalle, lo que va a contar es la historia de la bruja Juana. Luego otro, cuenta cómo este señor Andrés Díaz Venero de Leiva gobernó el nuevo reino de Granada, pero cuando uno entra a leer en detalle, lo que cuenta es la historia de esta Inés de Hinojosa. No los comento acá porque han sido ampliamente estudiados por la crítica, y lo que quiero es simplemente subrayar cómo, si en el caso del desierto prodigioso, los crímenes estaban completamente estetizados, la valoración que se hacía del crimen, ¿sí? O del uxoricidio, que es del asesinato que el marido hace sobre su mujer, del uxoricidio, están completamente estilizados, se subliman, por decirlo de esa manera. En este caso,
la historia de esas mujeres se oculta en la lógica esta de esa historia oficial. Cualquiera que haya leído, esto se consigue mucho estos textos, reconoce con toda facilidad. Un capítulo tiene 15 páginas, la primera página es la historia oficial, luego hay 10 páginas, 15 páginas de toda la historia en detalle de la bruja Juana, o toda la historia en detalle de Inés Hinojosa y la manera en que va matando a sus maridos, y luego al final otra vez retoma la historia oficial. Casi que quedan como metidos, ¿sí? Como intercalados, como una suerte de novelas intercaladas en la crónica. Y hay una que me llama la atención, simplemente la traigo a cuento porque se está jugando de nuevo con esa cosa de vamos a anunciar cosas que pasan en el Carnero para luego desarrollarlas. Entonces, por ejemplo, el capítulo 7 dice que llegaron unos señores a Cartagena, algunos soldados se fueron a Santa Marta, están en unas expediciones, otros se fueron a Santo Domingo, en la isla española, por tener allí sus mujeres y sus ciudades. Mientras esto sucedía, se murió la emperatriz, entonces va como ofreciendo ahí información oficial, y mientras cuenta esa información oficial de dónde están las mujeres, qué va pasando, en un momento dado aparece un libelo infamante. Anoche a tales horas se perdió tal nave y no sé qué. Cuentan una historia ahí en un capítulo y después dice el texto. Tomóse razón del papel con día, mes y año y no se hizo diligencia de quién lo puso. En la primera ocasión que vinieron a España se supo que el papel hizo verdad y en su lugar diré quién lo puso con lo demás, qué sucedió. Más adelante, en efecto, lo va a contar. ¿Y qué es lo que va a contar? Esta es una parte del contenido de ese capítulo 9, y es aquí en donde dicen, básicamente cuento una escena, están en una mujer en una escena de brujería, saca la manga a través de un balde de agua, saca una manga interviene en una escena que está por fuera, no sé qué. El hecho es que el ejercicio de brujería, por el ejercicio de brujería culpan a la bruja Juana y a sus hijas, ¿sí? Las condenan, y al final ella va a decir, todas lo hicimos y yo sola lo pago. El texto está ampliamente estudiado por la crítica y se consigue con relativa facilidad en Internet. Esto es básicamente una prueba, y lo que me interesa es llamar la atención sobre el hecho de que escenas de mujer asociadas, por ejemplo, con un aquelarre, con un ejercicio de brujería en donde hay blancas, mestizas, mulatas, negras, la que cae es la negra, ¿sí? Y las otras no son culpables. Las otras sí tienen unos castigos, pero es menos grave por su condición de clase, por su condición de raza, etcétera, etcétera. En ese texto del Carnero hay un montón de alusiones sobre misoginia. Los manuscritos en general, como hay tantos manuscritos, algunos de los manuscritos traen esos pasajes, acá traigo algunos, el capítulo 8, el capítulo 10, en el capítulo 3, etcétera, algunos de esos pasajes en donde los datos sobre misoginia aparecen expresos, pero no todos los manuscritos traen esos comentarios misóginos. Eso es lo que nos lleva a creer o a suponer que eventualmente no hay un autor único del manuscrito, en primer lugar, y no hay un autor misógino, sino que hay muchos autores que intervienen y autores o comentadores misóginos que van dejando pruebas, digamos, de esa misoginia en los textos. Y el último que quiero comentar rápidamente para luego comentarlo cerrado con los estudiantes es es la crónica, es un pasaje del capítulo 89 de la Crónica General del Perú de Martín de Murúa. Este capítulo ha sido, lo vamos a leer ahorita, y simplemente quiero llamar la atención porque el capítulo reelabora una historia, ¿sí? En donde claramente hay una hay una agresión contra una mujer, luego hay un perdón de la mujer hacia el hombre, hacia el agresor, hay un matrimonio, ¿sí? Y luego todo se envuelve como en la lógica de un sueño. Este pasaje, este texto, digamos, quiero que leamos simplemente esto. No sé si quieres leer para cerrar
lo que está en rojo, Sara, por favor. Tupac Espérate Amaru. que esto, como no es poesía, me queda cubierto con A ver, la tranquila. lista de los asistentes. Sí. No sé cómo quitarla de No, acá. no, no, tranquila, la leo yo, la leo yo. Vale, vale. Es un grupo de muchachos, ¿sí? Que están conociendo a unas muchachas, están como en un evento, digamos, ven a unas doncellas y en medio de eso, uno de los muchachos mira a una de las doncellas, quiere ser su amante eh, y la busca. eh, la muchacha en principio no accede, pero después sí accede. Dice, Tupa Amaro, como discreto, que es el muchacho, como discreto y sagaz, alcanzó los lances por donde Amor quería que ganase el juego y, desmemoriado de la crueldad pasada, considerando el bien que su fortuna le prometía, dio oídas a la dulce voz de su querida Ñusta, que es la muchacha. Después de haber deliberado cada cual este tan extraño caso, se quedaron admirados por breve espacio, mirándose el uno al otro, aunque repasando en el buen suceso que había de tener. Se asentaron a la sombra de un árbol y, recostado el príncipe en el regazo de su querida Ñusta, dio su cansado cuerpo al sueño, en el cual le sobrevinieron algunas ficciones con que despertó diciendo en alta voz, prolijo y enemigo mío, no serás ahora impedido para que deje de gozar lo que tanto mi alma desea. Y con esto dieron fin a su deseo. ¿Cuál es el punto? El muchacho viola a la muchacha, agrede a la muchacha, ¿sí? Después la abandona y después la busca para casarse porque reconoce que ella está, que es una muchacha muy guapa y que merece, digamos, ese resarcir, no sé, ese agravio. El texto ha sido ampliamente estudiado, por ejemplo, por José Juan Arrón, que es un crítico, pero también ha sido estudiado, tengo acá algunos de los textos, sí, ha sido, por ejemplo, estudiado en el contexto del Perú sí, José Juan Arrón es uno de los autores. Este texto de Martín de Murúa es bien bonito, entre otras cosas. Bueno, no se sabe muy bien cuál es el origen del texto, pero lo que sí se sabe es que Martín de Murúa, el autor, debió ser muy cercano a Guamán Poma de Ayala, al punto de que muchas de las representaciones que se hacen que trae el texto, están asociadas o son muy parecidas a representaciones o a imágenes, a dibujos que hacía el cronista Guamán Poma de Ayala. Esta es una de las ediciones. Este vínculo en YouTube les permite a ustedes entrar a la edición Getty del texto de Martín de Murúa, que se publicó hace unos 10 años, y que es de verdad un texto muy bonito. Lo que me interesa es que tengan en cuenta este capítulo 89 de la Historia General del Perú de Martín de Murúa, porque ese texto suele asociarse con algo que se llama, que llamó José Juan Arrón, a contrafuerza de la sangre, un texto que pareciera estar elaborado como a tono de un texto que ya analizamos acá en la clase hace un par de semanas, de La fuerza de la sangre, de la novela ejemplar de Cervantes. Yo lo que quería era simplemente casi que dejarles estas pistas de lectura y no más. Muchas gracias, Sara. Perdón porque creo que me pasé un montón de tiempo. No pasa nada. Hugo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar acá viendo estas intersecciones con el panorama colonial que es relevante en nuestro, bueno, al aproximarnos a la literatura peninsular y bueno, también nos ofrece nuevas calas para ver el tema de la mujer en unas intersecciones, digamos, que no solo tienen en cuenta el género, sino el género como converge, como
temas de raza, temas de procesos colonizatorios y pues estas otras representaciones de estas mujeres que vienen a complementar nuestro panorama. Entonces, muchas gracias, Hugo.